Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos mis amables oyentes, amigos y hermanos que comúnmente nos sintonizan y escuchan este programa. Deseo de todo corazón que el Dios Todopoderoso hable a sus corazones en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar un día más dispuestos a buscar el santo rostro de Dios para buscar de Él su sabiduría y la instrucción de su palabra. Antes de iniciar, vamos a orar para encomendar la enseñanza en las manos de nuestro buen Dios. Oremos. Padre Santo, colocamos delante de ti nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que somos, Señor, porque solo tú, Padre, puedes guiar nuestros pasos, moldear nuestro corazón y hacer de nosotros unas nuevas criaturas. Por tal razón, en esta mañana te suplicamos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nos permitas ver la verdad de tu palabra y vivir de acuerdo a ella, atesorándola en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu verdad y permite, Padre Santo, que todos los que escuchan este mensaje sean grandemente edificados y los que no te conocen hoy conozcan a tu Hijo Jesucristo y laven sus pecados en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz para perdonarnos y justificarnos delante de ti. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 4. Nos corresponde hoy estudiar los versículos 9 al 11. Hoy vamos a ver la segunda de las 5 razones del por qué Juan nos dice que los cristianos debemos amarnos los unos a los otros. Dice así entonces el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 hasta el 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Como les dije, este será el pasaje en el cual vamos a meditar, y en él podemos ver la segunda de las 5 razones que estamos estudiando por las cuales debemos amarnos los unos a los otros. Entonces el pasaje nos muestra que la segunda razón por la que debemos amarnos los unos a los otros es por el gran ejemplo de amor que Dios mostró al dar su Hijo para que vivamos por Él. Note nuevamente el pasaje. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. El pasaje de nuestro estudio nos muestra 3 cosas acerca del gran ejemplo del amor de Dios en favor de nosotros. En primer lugar, nos muestra cómo se mostró la máxima expresión del amor de Dios. El verso 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, aquí vemos cómo se mostró el gran amor de Dios para con nosotros, enviando a su Hijo unigénito.
es decir, a su Santo Hijo Jesucristo al mundo, para que muriera y nosotros viviéramos por Él. Es por Cristo que podemos presentarnos ante Dios y no ser condenados en el infierno eterno. Es por Cristo que dio su vida en rescate por nosotros, que fuimos librados de la condenación eterna y de la maldición de Dios. Fue por Cristo que murió y recibió la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos. Ese es el grande y maravilloso amor que Dios mostró para con nosotros los pecadores, que hemos conocido a Cristo. Entonces, de tal manera pues, que si Dios nos ha amado así, en consecuencia, tú y yo que hemos conocido a Cristo y que hemos creído en Él, debemos amarnos los unos a los otros. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí podemos ver el gran amor de Dios en favor de la humanidad. Dice que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Cristo, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El amor de Dios se mostró al enviar a su Hijo al mundo a buscar y a salvar, dice el texto. Nosotros estábamos perdidos en el pecado, perdidos en la miseria de la maldad, pero el Señor Jesucristo vino y nos buscó, y nos halló, y nos salvó, lavando nuestros pecados y llevándonos a la casa del Padre por medio de su vida, muerte y resurrección. Esa obra perfecta y maravillosa que Él realizó en la cruz del Calvario a favor de todos nosotros. Es por esta razón, amable oyente, que tú y yo, si realmente hemos comprendido el amor de Dios, nosotros que nos llamamos cristianos, en consecuencia, debemos amarnos los unos a los otros, perdonarnos y no guardar rencor en nuestro corazón. Y si nos han ofendido, dejarle la justicia y la venganza a Dios, y orar más bien por nuestros enemigos, tal como Cristo lo hizo, orando por sus verdugos. Así también nosotros no debemos odiar a nuestros enemigos, sino orar por ellos, bendecirlos y pedir a Dios que tenga de ellos misericordia. Ese es el carácter del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo también debemos procurar manifestar y mostrar al mundo. Yo sé que no es nada fácil, amable oyente, perdonar y amar a los que nos ofenden, orar por los que nos han hecho daño, pero es el ejemplo del gran amor de Cristo en favor de nosotros los pecadores. Nosotros tampoco merecíamos nada de Dios, sin embargo, Él nos amó y dio su vida para perdonarnos y justificarnos delante del Padre. Fue un amor incondicional, un amor inmerecido. Por eso nosotros, si realmente hemos creído en Cristo y hemos confiado en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, y Él mora en nuestro corazón por su Santo Espíritu, y creemos su palabra, entonces debemos procurar, con la ayuda del Santo Espíritu, imitar a nuestro Señor que nos salvó, amándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros de la manera que Él nos amó y nos perdonó a nosotros también. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Quién de ustedes sería capaz de entregar su único Hijo a la muerte, al sacrificio, para darle vida a personas que no merecían nada de Él? ¿Verdad que ninguno de nosotros, amables oyentes, solo hubo alguien que fue capaz de hacerlo, y fue nuestro Padre Celestial, que mostró su amor al enviar su Hijo al mundo para que muriera azotado, herido, como si fuese un malhechor en la cruz del Calvario, para pagar la deuda de nuestros pecados y justificarnos delante de Él? En segundo lugar, el pasaje que nos ocupa en esta mañana nos muestra en qué consiste el amor de Dios. Versículo 10 de Primera de Juan 4.
Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amable oyente, esto es muy importante lo que nos revela la palabra de Dios. El amor del hombre a Dios no proviene de él mismo. Nosotros no podemos amar a Dios de nuestra propia cuenta. El texto dice claramente que nosotros le amamos a Él o a Dios porque Él nos amó primero. Es importantísimo que inicia diciendo el texto, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él fue el que tomó la iniciativa. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos buscar a Dios ni amar a Dios. De nuestro corazón no sale el amor y el deseo de buscar a nuestro Creador, porque nosotros nacimos muertos en nuestros pecados, separados de Dios y bajo la ira de Dios por nuestra maldad. Es por eso que en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo escribió, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Amable oyente, este pasaje es contundente porque nos muestra que de nosotros no proviene nada bueno, mucho menos el amor a Dios. El verso 10 dice, como está escrito. En otras palabras, lo que está escrito, escrito está en la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto lo que está escrito es verdadero, es fiel y digno de ser creído porque es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que está escrito, amable oyente? Que no hay justo ni aun uno. Es decir, que nadie puede justificarse por su propia justicia delante del juez del universo. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo maldición y dignos de condenación. Ese es el dictamen de la palabra de Dios, de lo que está escrito. Luego continúa diciendo, no hay quien entienda. Así es, amables oyentes. Nosotros, sin el Espíritu Santo y sin el conocimiento y la misericordia de Dios, no podemos entender a Dios. Estamos sordos, estamos ciegos y en la ignorancia espiritual. A no ser que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita entender lo que Él ha revelado en su palabra, tú y yo no lo entenderemos, porque no hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Así es, amables oyentes, no hay nadie en este mundo que busque a Dios por su propia cuenta. Por el contrario, la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el dictamen de la palabra de Dios. Todos nos descarriamos por nuestro propio camino como ovejas y por tal razón no buscamos a Dios, sino por el contrario le damos la espalda y queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Ese es el dictamen de la palabra de Dios. El verso 12 termina diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es contundente, amigos que me escuchan. Todos nos desviamos del camino de la verdad y andamos por el camino del error. Y dice, a una nos hicimos inútiles porque nos desviamos del camino de Dios y por ende todo lo que hagamos no agrada ni honra a nuestro Creador. Todos nuestros caminos y nuestras obras son inútiles. No podemos hacer nada para justificarnos delante de Dios. Por eso dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es un dictamen tremendo que nos muestra la pecaminosidad del hombre y que nos pone a entender y a comprender que por esta razón nosotros no podemos amar a Dios por nuestra propia cuenta. Pero el texto de nuestro estudio hoy nos revela que nosotros hoy amamos a Dios y que le buscamos y que leemos su palabra y que oramos y que ahora tenemos comunión con Él.
Pero ¿saben por qué, amables oyentes? Porque se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Porque el texto dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue el que tomó la iniciativa, Él fue el que nos amó primero, y si nosotros hoy amamos a Dios, es del mismo amor que Él ha puesto en nuestro corazón. Nosotros amamos a Dios porque Él puso su amor en nosotros, y ese amor que Él ha puesto en nosotros es el que vuelve a amarlo a Él como personas moralmente responsables. Ahora ese amor que Él ha puesto en nosotros lo damos a Él porque hemos entendido la gran obra que Él ha hecho en nuestro favor. Alabado sea el nombre de Dios y de su Santo Hijo Jesucristo, que nos amaron a tal punto que estuvieron dispuestos el Padre a dar a su Hijo y el Hijo a morir por nosotros en la cruz, porque tomaron la decisión en la eternidad de amar a nosotros los pecadores. Noten lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 29 al 32. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Este es un pasaje supremamente profundo y que contiene muchísimas enseñanzas que en el día de hoy no podemos explicarlas todas, pero nos deja ver claramente en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esa palabra, antes conoció, significa a los que antes amó. Y esa palabra antes significa que nos amó desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, el Padre nos amó, es decir, nos conoció, y porque nos amó, entonces nos predestinó, dice el texto. ¿Y para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto es glorioso, porque fuimos predestinados no para ser a nuestra imagen, no para que viviéramos de acuerdo a nuestras ideas y a lo que nosotros se nos imagina ser. No, amables oyentes, fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados para ser hermanos de Jesucristo y para reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Así es que démosle gracias a Dios porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó con un propósito santo y supremo: ser a la imagen de su Santo Hijo Jesucristo. Y continúa diciendo el texto: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es muy importante porque nos habla de toda la obra redentora en manos de Dios. Él nos predestinó y nos llamó. Nosotros nacimos en este mundo, separados de Dios por el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Pero de este mundo de pecado, caído en maldad, de allá nos llamó el Padre. Y nos llamó porque nos había amado en la eternidad, porque nos había predestinado en la eternidad. Nos llamó por el Evangelio, para que viniésemos a Cristo. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Pues al venir nosotros y creer en la obra redentora de Cristo, somos justificados de nuestros pecados. Somos declarados libres de culpa delante de Dios. Todo por la obra de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
En otras palabras, Dios hace toda la obra en favor de nosotros. Si hemos creído en Cristo, ya estamos justificados, glorificados y en la patria celestial, en la gloria de Cristo. Esto es maravilloso, ese es el amor de Dios en favor de nosotros. ¿Qué pues diremos a esto?, dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a favor de nosotros por su amor inmerecido, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es que, amable oyente, si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿cómo no hemos de amarnos y perdonarnos los unos a los otros? Así es que, al mirar el amor maravilloso de Cristo, tú y yo debemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros. No pueden haber rencillas ni pleitos entre los esposos, entre las familias. Debemos mirar el amor de Cristo y así, entonces nos amaremos y nos perdonaremos. No hay mayor inspiración para el perdón y para vivir en armonía y en concordia en el hogar, en el trabajo y en cualquier lugar donde estemos, que mirando y contemplando el gran amor de Cristo a nuestro favor, amables oyentes. Y en tercer lugar, el pasaje de nuestro estudio nos enseña el resultado de comprender el amor de Dios. Noten lo que dice Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, el pasaje nos enseña el resultado de comprender el amor de Dios en Cristo. Si tú y yo hemos comprendido el gran amor de Cristo a nuestro favor, tal como ha sido descrito en lo que hemos estudiado en esta mañana, entonces en la familia va a haber perdón, va a haber reconciliación, va a haber armonía, porque el amor de Cristo va a ser el que rige nuestros pensamientos y nuestro corazón. Tenemos que mirar a la cruz, tenemos que mirar el maravilloso amor que el Padre ha mostrado a nuestro favor. Al contemplar el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, nuestro corazón será sensibilizado, nuestro corazón será de una manera cautivado, tal como dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. Es por eso que Cristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, escribió lo siguiente. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vemos claramente que la clave para poder amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros y vivir en armonía en cualquier lugar donde estemos, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en la oficina, sea en el trabajo, en cualquier parte donde estemos, es considerando y observando el amor de Dios en Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo fue que Cristo nos amó? Estando dispuesto a dar su vida en rescate por nosotros. Ese amor nos debe entonces inspirar y mover, redarguir, impulsar a amarnos, a perdonarnos y también a amar a los perdidos para compartirles el glorioso evangelio de la salvación en Cristo. De tal manera pues, amable oyente, que me escuchas por primera vez en esta mañana, yo te invito hoy a que vengas a los pies del Salvador, porque Él vino del cielo a la tierra a entregar su vida en rescate por los pecadores. Ese es el maravilloso amor de Dios. No deseches ese amor que Dios ha mostrado al mundo. Ven hoy a Jesús, arrepentido de sus pecados, y confía en Él, porque solo el amor de Dios en Cristo te puede perdonar y lavar de tus pecados y presentarte libre y sin mancha delante de Él. Ven hoy a Jesús
y recíbele como su Señor y Salvador, reconociendo que solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Que Dios te dé la gracia, amable oyente, para arrepentirse y venir a los pies de Jesús. Y a nosotros los cristianos nos dé la gracia de vivir cada día conforme a su preciosa voluntad, mirando el perfecto amor de Cristo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación, en el precioso amor de Cristo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.